El error más costoso no es estar solo, es creer que la fuerza nace del ruido, de la aprobación constante, de la presencia ajena, validando cada paso. Esa creencia ha debilitado a generaciones enteras sin que lo noten. Porque mientras se busca compañía para sentirse completo, se abandona el único lugar donde la fortaleza real puede crecer sin interferencias. La soledad no quita poder, lo revela. Pero casi nadie permanece el tiempo suficiente para descubrirlo. Hay un punto silencioso en la vida donde la mirada externa deja de importar. No llega con anuncios, no se presenta como una decisión heroica, simplemente ocurre cuando todo lo superfluo se retira. En ese espacio, incómodo al principio, surge una claridad que no puede ser enseñada, solo experimentada. Es ahí donde se comprende que ciertas fuerzas solo se desarrollan cuando no hay testigos, cuando no hay aplausos, cuando nadie está observando para juzgar o aprobar. La primera transformación ocurre en el pensamiento. Cuando se está solo, la mente deja de actuar para otros. Ya no construye frases para impresionar ni ideas para ser aceptadas. Empieza a hablar con crudeza, sin maquillaje, sin diplomacia. El pensamiento se vuelve más lento, pero más preciso. Ya no se dispersa en opiniones ajenas, se concentra, y esa concentración es poder. Porque quien domina su pensamiento en soledad no es arrastrado por la multitud cuando regresa al mundo. En compañía constante la mente se vuelve reactiva, responde, se defiende, se adapta. En soledad la mente se vuelve soberana. Observa sin prisa, detecta patrones, reconoce errores sin necesidad de justificarlos. Esa capacidad de mirarse sin testigos fortalece algo que no se puede simular: la lucidez. No la inteligencia brillante, sino la claridad incómoda que ve lo que otros evitan. La segunda fuerza nace del silencio, no del silencio externo, sino del interno. Cuando no hay voces alrededor, las propias se vuelven ensordecedoras. Pensamientos repetitivos, recuerdos persistentes, miedos sin nombre. Muchos huyen en ese punto. Buscan distracción, ruido, presencia. Pero quien permanece descubre que el ruido interno también se agota, que después de la tormenta mental queda un silencio más profundo. Y en ese silencio, el control emocional se vuelve real. El control emocional no se aprende reaccionando a otros. Se forja cuando no hay estímulos externos que justifiquen una reacción. En soledad, la emoción aparece sin excusas. No hay culpables, no hay provocadores. Solo queda uno frente a lo que siente. Y esa confrontación directa, repetida, fortalece la resistencia interna. No la represión, sino la comprensión fría de lo que surge y se disuelve. La tercera fortaleza es la independencia del juicio ajeno. Mientras se vive rodeado, cada decisión es una negociación invisible. ¿Qué pensarán? ¿Qué dirán? ¿Qué imagen quedará? En soledad prolongada, ese sistema colapsa, no porque se desprecie a los demás, sino porque se vuelve irrelevante. Las decisiones empiezan a basarse en coherencia interna, no en aceptación externa, y esa coherencia genera una estabilidad que no depende del aplauso ni del rechazo. Cuando nadie observa, las acciones revelan su verdadera intención. No hay necesidad de aparentar virtud, no hay recompensa social por hacer lo correcto, solo queda la pregunta esencial. ¿Esto está alineado con lo que considero justo, necesario, verdadero? Responderla en silencio fortalece el carácter de una forma que ninguna validación externa puede igualar. La cuarta fuerza emerge de la disciplina sin vigilancia. Es fácil actuar correctamente cuando hay consecuencias visibles, cuando alguien mira, cuando hay reconocimiento. En soledad, la disciplina se vuelve una elección desnuda. Nadie premia el esfuerzo, nadie castiga la negligencia.
Cada acción se convierte en un acto de responsabilidad pura, y esa práctica silenciosa endurece la voluntad. La voluntad entrenada en soledad no necesita motivación constante. No depende del estado de ánimo, se ejecuta porque ha sido decidida. Esa es una diferencia sutil, pero decisiva. La motivación fluctúa, la voluntad permanece. Y la voluntad solo se fortalece cuando no hay espectadores. La quinta fortaleza es la relación honesta con el tiempo. Acompañado, el tiempo se fragmenta. Conversaciones, interrupciones, expectativas. En soledad el tiempo se expande, se vuelve tangible, cada hora pesa, cada día se siente. Al principio eso incomoda, luego educa. Se aprende a no desperdiciar lo que no regresa, a estructurar sin rigidez, a valorar la repetición silenciosa que construye progreso real. Cuando el tiempo deja de ser compartido, se convierte en maestro. Muestra cuán dispersas eran las prioridades, cuán innecesarias muchas urgencias. En ese aprendizaje lento, la paciencia se afila, no como espera pasiva, sino como capacidad de sostener procesos largos sin ansiedad. La sexta fuerza aparece en la resistencia a la manipulación. Quien no soporta estar solo es fácilmente controlable. Busca pertenecer. Necesita aprobación, ajusta su criterio para no ser excluido. En cambio, quien ha pasado suficiente tiempo consigo mismo no teme el aislamiento, y esa ausencia de miedo lo vuelve difícil de mover, difícil de presionar, difícil de comprar. La soledad entrenada actúa como un filtro. Las opiniones externas ya no penetran con la misma facilidad, se escuchan, se evalúan, pero no gobiernan. Esa distancia interna permite responder en lugar de reaccionar, y responder siempre es más poderoso que reaccionar. La séptima fortaleza, la más profunda, es la identidad no negociable. No la identidad declarada, sino la vivida. En soledad, las máscaras caen. No hay roles que interpretar, no hay versiones que sostener, solo queda lo que es. Y enfrentarse a eso, sin adornos, consolida una identidad que no se disuelve bajo presión. Esa identidad no necesita ser explicada, se percibe en la forma de actuar, de hablar, de decidir. Es estable porque no depende de circunstancias externas. Ha sido probada en silencio, lejos del juicio, lejos del reconocimiento. Por eso resiste. La paradoja es evidente. Mientras muchos temen quedarse solos, creyendo que perderán fuerza, otros descubren que es ahí donde se concentran, donde se afilan, donde se vuelven menos impresionables y más sólidos, no mejores en apariencia, sino más firmes en esencia. La soledad no es aislamiento social permanente. Es un territorio de entrenamiento, un espacio donde se eliminan distracciones para fortalecer lo esencial. Pero pocos entran voluntariamente, y menos aún permanecen el tiempo necesario para que el proceso complete su trabajo. Cuando se regresa al mundo después de ese tránsito, algo es distinto. No se busca dominar ni destacar. Se actúa desde una calma que no necesita demostración, y esa calma inquieta, porque revela una fuerza que no se explica, pero se siente. Nada de esto es evidente desde fuera, por eso pasa desapercibido, por eso se subestima. Pero quien ha cruzado ese umbral sabe que ciertas fortalezas solo nacen cuando se está solo, y una vez adquiridas no se pierden con la compañía, se sostienen. El mundo favorece al que puede estar consigo mismo sin huir, porque no depende. Porque no se quiebra fácilmente, porque no negocia su centro por comodidad. Esa es una ventaja silenciosa, antigua, incómoda y profundamente poderosa, y apenas es el comienzo. Después de que la soledad revela las primeras capas de fortaleza, surge una etapa más incómoda. No es claridad inmediata ni paz constante, es fricción interna,
porque cuando el ruido externo desaparece, quedan al descubierto hábitos mentales que antes estaban ocultos por la distracción. Pensamientos automáticos, impulsos antiguos, reacciones aprendidas. La soledad no los crea, los expone. Y esa exposición es una prueba silenciosa. En ese punto, muchos confunden incomodidad con error. Creen que algo va mal porque se sienten inquietos, pero la inquietud es señal de ajuste, de reordenamiento interno. La mente, privada de estímulos constantes, intenta recuperar el control a través de viejos mecanismos. Quiere distracción, quiere escape, quiere volver a lo conocido. Resistir ese impulso fortalece una capa más profunda de dominio interno. La soledad prolongada enseña a diferenciar entre necesidad real y deseo condicionado. Cuando no hay acceso inmediato a estímulos externos, se vuelve evidente cuántos impulsos no eran esenciales, sino reflejos. El deseo de hablar, el deseo de ser visto, el deseo de llenar el vacío con actividad. Al observar estos impulsos sin obedecerlos, se debilita su poder. Y al debilitarse, surge una libertad que no depende de circunstancias externas. En compañía, muchas decisiones se toman para aliviar tensión social. En soledad, esa presión desaparece. Las decisiones se vuelven más lentas pero más firmes. Se actúa menos, pero con mayor intención. Cada acción tiene peso porque no está diluida en expectativas ajenas. Esa densidad de intención convierte lo ordinario en significativo, no por su apariencia, sino por su coherencia interna. Hay un cambio sutil en la forma de percibir el fracaso. Cuando nadie observa, el error deja de ser vergonzoso. Se convierte en información, no hay narrativa que sostener frente a otros, no hay imagen que proteger. Solo queda el hecho, y ese enfoque frío, casi técnico, fortalece la capacidad de aprender sin drama. El fracaso pierde su carga emocional excesiva y se vuelve funcional. Esta relación directa con el error fortalece otra dimensión poco visible, la responsabilidad absoluta. En soledad no hay a quien culpar. No hay contexto social que suavice la falta. Cada resultado es consecuencia directa de decisiones propias. Al principio, esta carga pesa, luego libera, porque asumir responsabilidad total elimina la sensación de estar a merced de fuerzas externas. La mente entrenada en soledad deja de buscar explicaciones externas para justificar su estado interno. No necesita narrativas elaboradas, acepta lo que es, y esa aceptación no es resignación, sino punto de partida. Desde ahí, el ajuste es posible, sin dramatismo, sin autoengaño. Otro efecto silencioso es la reducción del miedo al aburrimiento. El aburrimiento es temido porque expone la dependencia al estímulo. En soledad, al atravesarlo sin huir, se descubre que el aburrimiento es una capa superficial. Debajo hay atención, una atención más amplia, menos fragmentada. Esa atención permite observar detalles antes ignorados, pensamientos más sutiles, sensaciones corporales, ideas que no surgen en medio del ruido. Con el tiempo, esta atención sostenida fortalece la capacidad de concentración profunda. No la concentración forzada, sino la natural. Aquella que surge cuando la mente no está dividida entre múltiples estímulos. Esa capacidad se vuelve una ventaja invisible en cualquier entorno posterior. Permite escuchar mejor, pensar con mayor precisión, decidir con menos impulsividad. La soledad también altera la relación con la validación. Cuando se pasa suficiente tiempo sin recibir retroalimentación externa, la necesidad de aprobación se debilita. No desaparece por completo, pero pierde urgencia. Se vuelve opcional. Y cuando la aprobación deja de ser una necesidad, la libertad de acción aumenta. Se pueden sostener decisiones impopulares sin tensión interna excesiva.
Esta independencia no convierte a la persona en alguien aislado emocionalmente. Al contrario, permite relaciones más honestas, menos basadas en intercambio implícito de validación y más en afinidad real. Pero esa consecuencia solo se percibe después. Durante el proceso, la soledad actúa como un filtro implacable. Otro aspecto que se fortalece es la tolerancia a la incertidumbre. En compañía constante, la incertidumbre se diluye en conversación y consenso. En soledad, se enfrenta directamente. No hay distracción que la suavice. Permanecer en ese estado sin precipitar respuestas fortalece la estabilidad mental. Se aprende a no resolver todo de inmediato, a sostener preguntas abiertas sin ansiedad excesiva. Esta tolerancia a la incertidumbre reduce la necesidad de control externo. Ya no se busca dominar cada variable. Se acepta la limitación del alcance personal. Esa aceptación no debilita. Al contrario, permite enfocar energía en lo que sí está bajo control. Pensamiento, acción, actitud. Todo lo demás se observa sin obsesión. La soledad también revela la diferencia entre deseo genuino y ambición. Emprestada, muchas metas se adoptan por imitación, por presión social, por narrativa colectiva. En aislamiento, esas metas pierden fuerza, se desinflan, solo permanecen aquellas que resisten el silencio, y lo que resiste el silencio suele ser lo esencial. Renunciar a ambiciones prestadas libera una enorme cantidad de energía mental. Ya no se persiguen símbolos externos vacíos. Se redefine el concepto de éxito de manera interna, no como logro visible, sino como coherencia sostenida. Esa redefinición reduce la frustración crónica que afecta a quienes viven comparándose. Otro cambio ocurre en la percepción del dolor emocional. En soledad, el dolor no puede ser compartido ni diluido. Se siente completo, sin testigos, sin consuelo inmediato. Al atravesarlo sin anestesia, se fortalece la resiliencia auténtica, no la que se proclama, sino la que se ejerce cuando no hay apoyo visible. Ese entrenamiento silencioso genera una confianza distinta, no basada en experiencias heroicas, sino en la certeza de haber soportado estados internos difíciles sin colapsar. Esa certeza no necesita ser verbalizada. Se manifiesta en la calma ante situaciones adversas. La soledad también reduce la dependencia de la narrativa personal. Al no contar la propia historia a otros constantemente, se debilita la identificación excesiva con el pasado. Los eventos pierden dramatismo, se integran como hechos, no como identidad. Esto libera espacio mental para actuar desde el presente sin cargas innecesarias. Con el tiempo, el diálogo interno se vuelve más sobrio, menos juicio, menos exageración, más observación. Ese cambio no es inmediato ni uniforme, ocurre en capas, pero cada capa reduce el ruido interno, y menos ruido significa mayor precisión en pensamiento y acción. La soledad prolongada no vuelve a alguien superior, lo vuelve más difícil de desestabilizar, menos reactivo, más consciente de sus límites y capacidades reales. Esa honestidad interna es una forma de poder discreto. No llama la atención, pero sostiene decisiones firmes en entornos inestables. Quien ha pasado por este proceso no idealiza la soledad, la entiende como herramienta, como fase necesaria para fortalecer lo que luego se expone al mundo. No se trata de huir, sino de prepararse, de consolidar una estructura interna que no colapse bajo presión externa. Y aún así, esto tampoco es el final. Porque después de la claridad viene la prueba más sutil, la de interactuar sin perder lo adquirido, la de permanecer firme en medio del ruido. Esa es otra etapa, más exigente, más silenciosa y aún más reveladora. Eso es lo que viene después.
Después de atravesar la soledad y extraer de ella claridad, control y estabilidad, aparece el desafío más complejo: volver al mundo sin diluir lo ganado. Porque la verdadera prueba no ocurre en el aislamiento, sino en el contacto, no en el silencio, sino en el ruido. Y es ahí donde muchos pierden lo que construyeron, sin darse cuenta. Al regresar al entorno social, las viejas dinámicas reaparecen con naturalidad: opiniones, expectativas, ritmos ajenos, demandas implícitas. Nada de eso ha cambiado. Lo que cambia es la percepción. Quien se ha fortalecido en soledad ya no se mueve al mismo compás. Observa antes de responder, evalúa antes de actuar. Esa diferencia genera fricción, no externa, sino interna. Surge la tentación de adaptarse nuevamente, de suavizar criterios, de ceder para evitar incomodidad, no por debilidad, sino por hábito. El hábito social es poderoso, pero ahora existe una referencia interna clara, un punto de comparación, y esa referencia permite notar cuando una concesión es estratégica y cuando es una traición silenciosa a la coherencia propia. La primera señal de pérdida es sutil. Aparece cuando se empieza a justificar decisiones que antes no requerían explicación. No hacia otros, sino hacia uno mismo. Ese diálogo interno defensivo indica que la influencia externa está ganando terreno. Detectarlo a tiempo es esencial, porque la pérdida de firmeza rara vez ocurre de forma abrupta. Se filtra. Mantener la fortaleza adquirida no requiere confrontación constante, requiere contención. Saber cuándo hablar y cuándo no. Saber cuándo actuar y cuándo retirarse. Esa selectividad no es indiferencia, es precisión. Y la precisión se desarrolla cuando no se siente la necesidad de responder a todo estímulo. La persona que ha entrenado su mente en soledad entiende que no toda opinión merece atención, que no toda provocación exige respuesta, que no toda oportunidad debe ser tomada. Esa comprensión reduce el desgaste innecesario, conserva energía, y la energía conservada es poder disponible. Otro aspecto crítico es la gestión de la cercanía emocional. Después de la soledad, se percibe con mayor claridad qué vínculos aportan estabilidad y cuáles generan ruido. No se trata de juzgar, sino de observar efectos. Algunas presencias dispersan, otras centran. Elegir conscientemente dónde invertir atención se vuelve una práctica constante. La atención es el recurso más vulnerable al regresar al mundo. Hay demasiados estímulos compitiendo por ella, demandas urgentes, información constante, opiniones contradictorias. Sin disciplina, la atención se fragmenta rápidamente. Por eso, quien ha desarrollado concentración en soledad debe protegerla activamente, no con rigidez, sino con intención. Proteger la atención implica aceptar cierta incomprensión externa. No todos entenderán la necesidad de distancia ocasional. No todos aceptarán la negativa a participar en dinámicas improductivas. Pero la comprensión ajena no es un requisito. La coherencia interna sí lo es. En esta etapa, la fortaleza se manifiesta menos como resistencia y más como estabilidad. No hay necesidad de demostrar nada. No hay urgencia por convencer. La firmeza se expresa en la consistencia de las acciones, día tras día, sin anuncios. También cambia la relación con el conflicto. Antes, el conflicto podía ser evitado o enfrentado impulsivamente. Ahora se evalúa su utilidad. Algunos conflictos se aceptan porque protegen principios esenciales. Otros se ignoran porque no aportan valor. Esta discriminación reduce el desgaste emocional y refuerza la autoridad interna. La autoridad real no se impone, se percibe, proviene de alguien que no reacciona desmedidamente, que no se explica en exceso, que no se disculpa por existir.
Esa presencia sobria incomoda a algunos, tranquiliza a otros, pero no depende de la reacción externa para sostenerse. Con el tiempo se vuelve evidente que la mayor amenaza no proviene del entorno, sino de la autocomplacencia. Creer que el trabajo interno está completo, relajarse en exceso, volver a hábitos mentales automáticos. Por eso, incluso en interacción constante, se mantiene un espacio interno de observación, un núcleo que no se negocia. Ese núcleo no es aislamiento emocional, es independencia psicológica, permite estar presente sin disolverse, participar sin perder criterio, escuchar sin absorber. Es una forma de equilibrio dinámico que requiere atención continua. Otro cambio significativo ocurre en la relación con el reconocimiento. Cuando se ha aprendido a operar sin aplauso, el reconocimiento externo pierde poder sobre el comportamiento. Puede ser recibido sin euforia, puede ser ignorado sin resentimiento. Esa neutralidad protege la intención original de las acciones. La neutralidad frente al reconocimiento también reduce el miedo al rechazo. Cuando el rechazo no amenaza la identidad, pierde su capacidad de control. Se puede actuar con honestidad, incluso cuando no es conveniente socialmente. Esa libertad tiene un costo, pero también una recompensa: la tranquilidad interna. A medida que se consolida esta forma de estar en el mundo, se desarrolla una percepción más clara de las prioridades reales, no las declaradas, sino las vividas. El tiempo, la energía y la atención se alinean de forma más coherente. Las contradicciones internas se reducen, no desaparecen, pero ya no dominan. Esta coherencia genera una sensación de solidez difícil de describir. No es entusiasmo, no es motivación, es estabilidad, una base desde la cual se puede actuar sin urgencia ni dispersión. Esa base es el resultado acumulado de decisiones silenciosas, tomadas en soledad y sostenidas en compañía. El entorno puede seguir siendo caótico, las circunstancias pueden ser inciertas, pero la respuesta interna ya no fluctúa de manera extrema. Hay una línea clara entre lo que depende de uno y lo que no. Esa claridad reduce el sufrimiento innecesario. La fortaleza desarrollada en soledad también mejora la capacidad de liderazgo, incluso sin buscarlo. No liderazgo formal, sino influencia natural. Las personas tienden a confiar en quienes no parecen arrastrados por el entorno, en quienes mantienen calma bajo presión, en quienes no exageran ni dramatizan. Esa influencia no se busca, surge, y al surgir presenta otra prueba: no dejarse definir por ella, no confundir influencia con identidad, mantener la misma sobriedad interna que se cultivó sin testigos. En este punto, la vida ya no se percibe como una serie de eventos que suceden, sino como un flujo en el que se participa conscientemente. No se controla todo, no se comprende todo, pero se responde desde un centro estable. Esa diferencia transforma la experiencia cotidiana. Nada de esto garantiza ausencia de dificultad, garantiza capacidad de sostenerla. Y esa capacidad es más valiosa que cualquier circunstancia favorable, porque las circunstancias cambian. La estructura interna, si se cuida, permanece. Aún así, queda una capa final, la más silenciosa, la que no se nota externamente, pero define el sentido profundo de todo el proceso. No tiene que ver con control, ni con disciplina, ni con resistencia. Tiene que ver con aceptación lúcida, con entender que no necesita ser cambiado. Ese entendimiento no llega de golpe, se revela lentamente, y es ahí donde la fortaleza deja de ser esfuerzo y se convierte en forma de estar. Eso es lo que queda por recorrer. La última fortaleza que se consolida no se nota en la conducta externa, no se manifiesta en decisiones visibles ni en reacciones evidentes.
Se instala en una capa más profunda, donde ya no hay lucha constante. Después de haber aprendido a pensar con claridad, a sostener emociones, a actuar sin vigilancia, a volver al mundo sin disolverse, aparece una comprensión más silenciosa, una aceptación que no es pasividad, sino lucidez madura. En ese punto, ya no existe la necesidad de fortalecerse activamente. La fortaleza se ha integrado, no como una armadura rígida, sino como una estructura flexible que no se quiebra. La mente deja de resistirse a lo inevitable, no porque haya perdido voluntad, sino porque ha entendido los límites reales de su control. Esa comprensión reduce el desgaste interno más que cualquier técnica. La aceptación lúcida no es resignación, es reconocer que no requiere intervención, que no mejora con preocupación, que no se transforma con esfuerzo mental constante. Al abandonar la compulsión de corregirlo todo, se libera una cantidad significativa de energía. Esa energía no se dispersa, se concentra naturalmente en lo que sí responde a la acción consciente. Aquí, la relación con la realidad cambia de forma definitiva. Ya no se percibe como adversaria ni como aliada, sino como un campo neutral donde ocurren eventos. Algunos favorables, otros no. La reacción interna deja de depender de la evaluación constante de esos eventos. Se estabiliza, no por indiferencia, sino por perspectiva. La perspectiva adquirida en soledad permite ver los acontecimientos como partes de un proceso mayor, no como ataques personales. Esta distancia reduce la carga emocional innecesaria, no elimina el dolor ni la dificultad, pero impide que se conviertan en sufrimiento prolongado. Esa diferencia es sutil y profunda. La mente ya no necesita interpretar cada experiencia como señal de progreso o fracaso. Se limita a observar, aprender y ajustar cuando corresponde. Ese funcionamiento reduce la narrativa interna. Hay menos historia y más presencia, menos interpretación y más acción precisa. En esta etapa, incluso la soledad cambia de significado. Ya no es un refugio ni un entrenamiento. Es simplemente una condición posible, tan válida como la compañía. No se busca ni se evita, se acepta cuando aparece. Esa neutralidad indica que el proceso ha cumplido su función principal. La fortaleza final se expresa como tranquilidad frente a la impermanencia. Todo cambia. Relaciones, circunstancias, capacidades, incluso la identidad se ajusta con el tiempo. Resistirse a ese flujo genera tensión constante. Aceptarlo sin perder el centro genera estabilidad. No una estabilidad estática, sino adaptativa. Esa adaptabilidad no implica flexibilidad sin límites. Hay principios que permanecen, valores que no se negocian, pero la forma de expresarlos se ajusta según el contexto. Esta combinación de firmeza y adaptabilidad es rara y poderosa. La necesidad de demostrar fuerza desaparece por completo, no porque se oculte, sino porque deja de ser relevante. La fuerza ya no es una cualidad que se posee, sino una forma de estar. No requiere confirmación externa, no se pierde con la crítica ni se infla con el elogio. En este punto, el silencio interno es constante, no absoluto, pero estable. Los pensamientos aparecen y se disuelven sin arrastrar al individuo. Las emociones surgen y se procesan sin desbordar. Hay una sensación de espacio interno que permite responder con calma incluso en situaciones complejas. Ese espacio interno es el verdadero resultado del proceso. No es vacío, es capacidad. Capacidad de sostener, capacidad de elegir, capacidad de no reaccionar automáticamente. Y esa capacidad se construyó lejos del ruido, lejos de la mirada ajena, lejos de la necesidad de pertenecer.
La relación con los demás también se transforma de manera definitiva. Ya no se busca completarse en el otro, tampoco se teme perderlo. Las relaciones se viven desde la elección, no desde la carencia. Esto no las vuelve frías, las vuelve honestas. La honestidad en este nivel no necesita confesiones ni declaraciones. Se manifiesta en la coherencia entre lo que se piensa, se siente y se hace. Esa coherencia reduce el conflicto interno y, como consecuencia, el externo. No elimina desacuerdos, pero evita la fricción innecesaria. La vida cotidiana, vista desde aquí, se vuelve más simple. No porque tenga menos tareas o problemas, sino porque la mente ya no los multiplica. Se atiende lo que corresponde en cada momento. Sin anticipación excesiva, sin rumiación constante, incluso la idea de éxito pierde dramatismo. No se persigue como salvación ni se teme perderlo como condena. Se reconoce como circunstancia variable, útil en ciertos contextos, irrelevante en otros. Esta neutralidad protege la estabilidad interna frente a los cambios inevitables. La fortaleza desarrollada en soledad permite convivir con la incertidumbre sin ansiedad crónica. No se exige certeza absoluta para actuar, se actúa con la información disponible y se ajusta cuando cambia. Esa flexibilidad reduce el miedo al error y mejora la calidad de las decisiones. A esta altura, el pasado ya no pesa de la misma manera. No porque se haya olvidado, sino porque se ha integrado. Los eventos anteriores se reconocen como partes necesarias del proceso, no como cargas que definen el presente. Esta integración libera atención para lo que ocurre ahora. El futuro tampoco domina el pensamiento. Se planifica cuando es útil, pero no se habita mentalmente de forma constante. La atención vuelve una y otra vez al presente operativo, al único lugar donde la acción es posible. Esta forma de estar no se enseña fácilmente, no se transmite con palabras. Se reconoce en la presencia de quienes la han desarrollado. No hablan más alto, no gesticulan en exceso, no necesitan convencer, simplemente están. Esa presencia, sobria y estable, genera una sensación difícil de describir en quienes la perciben. No admiración ruidosa, no temor, algo más cercano a la confianza, a la calma compartida, a la sensación de que no todo está fuera de control. El mundo sigue siendo impredecible, injusto en ocasiones, caótico a menudo. Pero la relación con él ya no es de lucha constante. Se responde cuando corresponde, se acepta cuando no. Esa discriminación reduce el desgaste y aumenta la eficacia. La fortaleza final no es dureza, es claridad sostenida. No es aislamiento, es independencia interna, no es frialdad, es equilibrio emocional, no es superioridad, es solidez. Y todo comenzó en un lugar que muchos evitan, un espacio sin aplausos, sin validación, sin distracción constante. Un espacio donde uno se enfrenta a sí mismo sin intermediarios, la soledad, no como castigo, no como huida, sino como terreno de construcción silenciosa. Quien ha pasado por ahí no necesita explicarlo, no necesita convencer, no necesita que otros lo comprendan. La fortaleza adquirida no depende de ser vista, permanece, y eso es suficiente.